Las buenas noticias también aquí en tu canal las vamos a poner. IFARU suspende trámite de auxilio económico. Solo otorgará becas por mérito y préstamos. Repito, solo los otorgará por mérito y por préstamo. Escuchemos al nuevo director, Anando Meneses. Ya yo lo he dicho varias veces en el canal, que es necesario hacerle una investigación muy profunda a través del Ministerio Público, que dé declaraciones, que explique con lujo de detalles quiénes son los que le dieron la orden a él, quiénes son las personas que están involucradas. El pueblo panameño quiere saber la verdad y el Ministerio Público tiene que encargarse de eso. Esperamos que así sea. El IFARU cerró el proceso de recepción de documentos para trámite de auxilio económico. El nuevo director del IFARU, Jaime Díaz, dijo que no se otorgará dinero por compromisos políticos y que la institución únicamente dará becas por mérito, sujeto a cotejo de crédito y préstamo educativo a quienes cumplan con los requisitos previamente. Vamos a escucharlo aquí a continuación. Que se dejarán de otorgar por compromisos políticos y el único motivo por el cual se otorgarán becas será por méritos, préstamos por quienes deseen notar los préstamos y cumplan con los requisitos. Ya llevamos un avance en las investigaciones y auditorías internas de la institución y vamos pronto a tener un resumen ejecutivo para presentarle la información a la población que deben saber sobre los movimientos que se han dado dentro de la institución. A ver, sí es cierto que la ciudadanía está ansiosa, me incluyo por supuesto, de conocer en detalle quiénes son los favorecidos con estos préstamos que a todas luces son inmorales a su máxima expresión y totalmente ilógicos también, tomando en cuenta la realidad económica que tienen las personas que aparecen en las listas. Entonces, y obviamente también los favorecidos políticamente y las coincidencias en cuanto a partidos políticos se refiere, y allegados al poder del gobierno oscuro que tuvimos hace 5 años, bueno, que tuvimos por 5 años y hace poco acaba de terminar. Muy bien, excelentes que nosotros sepamos eso, pero esa información debe llegar a manos del Ministerio Público. Repito, tienen que ser procesados y todos tienen que devolver esa plata en un periodo no muy largo, máximo digo yo que en 1 año, cuidado que 6 meses, deben devolver los dineros estas personas que tienen el poder adquisitivo y no necesitaban los auxilios económicos. Que se dejarán de otorgar por compromisos políticos y el único motivo por el cual se otorgarán becas será por méritos, préstamos por quienes deseen notar los préstamos y cumplan con los requisitos. Yo no voy a aplaudir lo que él está diciendo porque eso en su esencia siempre ha debido ser. Siempre repito, no podemos aplaudir algo que es el trabajo normal que tiene que hacer un funcionario. Pero sabes, hemos normalizado tanto la corrupción en este país que cuando alguien dice lo correcto nos paramos y aplaudimos, felicitamos y nos ponemos felices y contentos. A ese nivel de deprimente hemos llegado como sociedad. Este es un llamado para todos los panameños que estemos siempre alertas y que denuncien a través de las instancias pertinentes. Yo que soy muy respetuoso de la ley, sin lugar a dudas, no estaré de acuerdo con muchas cosas, pero soy respetuoso de la ley 100%. Espero que se hagan siempre las denuncias correspondientes. Y aquí en tu canal siempre vamos a estar anuentes a lo que está pasando a nivel nacional e internacional. ¡pra!